Yo he traído un tema que no pertenece estrechamente a mi futura tesis, ¿no? Sino a un proyecto individual que estoy montando en Hungría, una microeditorial. Y entonces la idea viene de allí un poquito. Y voy a empezar con una cita de Ulises Carrión y su famoso ensayo, El nuevo arte de hacer libros. Y en este ensayo, Carrión dice que el libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. Pues tras esta serie de negaciones, mi propuesta busca una afirmación de qué es el libro. Entonces, si toda esta enumeración no puede funcionar, ¿no? Y partimos de un concepto de David Damrosch, de su concepto de literatura mundial, que toma del concepto de Goethe, ¿no? Y dice Damrosch que la literatura mundial tiene que ser una ventana al mundo, pero aparte de una ventana, también tenemos que ver cómo funciona, cómo es la implementación de esta literatura en el país receptor, en una cultura ajena, ¿no? Y entonces también propone una pregunta de, ¿este acto de abrir ventanas se realizará por curiosidad o por interés político? Y eso es muy interesante y yo creo que sería muy ingenuo ver este proceso sin las dos partes, sin las dos posiciones, para entender mejor esta dinámica de transición entre los países. Y pues tomaremos este concepto del marco que utiliza él, y justo es algo que utiliza Michael Basker también. El marco lo entiendo aquí como el acto de preparar este acto de implementar, ¿no? Y si veis la cita aquí al lado, pues Michael Basker dice que intenta definir la editorial y el editor, que es un trabajo muy complejo, ¿no? Que los editores no son meros productores de libros, sino son creadores de marco. Y eso es muy importante porque así entendemos que los libros son construcciones de información, son construcciones que pasan por diferentes partes, procesos, componentes, y esto afectará el modo de cómo experimentamos el libro, cómo lo entendemos en un significado mucho más amplio de la palabra. Y aquí, claro, no vamos a tener tiempo para detenernos mucho con los formatos digitales, pero a modo de nota me gustaría destacar el momento del nacimiento de los formatos digitales como un momento clave de las reflexiones sobre dos cosas, ¿no? Primero, la relación entre contenido y dispositivo, sobre todo si hablamos en este marco de las pantallas. Y dos, la reproducibilidad y la producción en serie o en cadena y todas estas consecuencias que pues, todo esto supone. Y ahora, después de esta introducción general, me gustaría pasar a los conceptos claves de mi ponencia. Primero, empezando con América Latina. Pues, ¿qué es lo que entendemos aquí como América Latina? Voy a utilizar el término de Guerrero y su equipo. Toda la bibliografía lo vais a ver al final de mi presentación, así que y también podéis preguntarme. Pero es un espacio geográfico al sur del río Bravo y que aquí entendemos como a partir del momento posterior de la Revolución Cubana, cuando este territorio mencionado gana visibilidad y se convierte en un interés político y por ahí dependerá de fuerzas externas, ¿no? Y todo esto se ve reforzada por el fenómeno del boom y va a ser como algo muy homogeneizado, ¿no? Tanto el arte como todo el territorio, como hablamos de América Latina. Y pues el segundo concepto justo de esto es la resistencia, ¿no? Ir en contra de toda esta homogeneización, como lo dice Dunia Gras, porque la literatura de América Latina principalmente es algo heterogéneo, ¿no? Y también todos estos proyectos independientes o vamos a ver cuáles son las otras denominaciones, pues quieren concienciar la lectura, quieren ver cómo pueden cambiar las diferentes costumbres de afrontar todo este tema. Y también destaco aquí las posiciones epistemológicas que propone Susan Hawthorne en su ensayo sobre la bibliodiversidad. Pues la denominación más común es
como las editoriales independientes y la independencia. Y seguro conocéis este libro de López Vine y Malumian, que es fundamental en el tema, y también sobre la editorial, la edición actual, que ellos destacan 5 criterios según los que podemos hablar de una editorial independiente. Pues el mercado, autonomía, aporte de capital, agente cultural y profesionalismo. Pero otras denominaciones que yo creo que vale la pena destacar podrían ser, por ejemplo, la de Manzoni, que ya utiliza editoriales pequeñas por los recursos técnicos o financieros o de personal con el que disponen. O también me parece muy interesante la definición de la editorial Madre Selva. Ellos utilizan editorial interdependiente, que se basa en todas estas relaciones entre los diferentes componentes. Y también Leo Rodríguez invoca, digamos, el líder de esta editorial, una horizontalidad en frente de una verticalidad que propone el sector editorial. Y también es importante hablar sobre la edición como una intervención social, ¿no? Para poner diferentes temas, textos en circulación, ¿no? Y pues de aquí viene el último término que menciona aquí, que es la bibliodiversidad, un término que nace en los años 90 en Chile y propone esta diversidad como la biodiversidad, solo que en el mundo del libro, para mantener un diálogo y pues estas posiciones epistemológicas más variadas que acabo de mencionar. Y pues ahora paso al siguiente concepto que viene de Adriana Astuti y Sandra Contreras. Ellas ven el libro como un objeto y a la vez como una mercancía. Objeto cultural y mercancía. Y si entendemos el libro en este doble sentido, entonces lo más importante, el fin de todo esto es llegar al lector. Entonces la obra se concretizará en el momento de llegar al lector. Y para esto necesitamos diferentes agentes o como este grupo de editores de Guerrero los llaman gatekeepers, ¿no? Y también poco a poco pues, nacen investigaciones y políticas, de hecho como en esta publicación de CERLAC, de cómo pueden entrar al mundo globalizado estos países de América Latina, cuáles son los canales y cuáles son los factores que pueden apoyar esta circulación. Y destacan, por ejemplo, programas de traducción, ferias, catálogos, etc. Otro problema del tema es un flujo unidireccional de los bienes culturales, ¿no? Porque también si hablamos del mercado, pues ya veremos que hay países con más y con menos recursos, pero claro, los países con menos recursos podrán vender sus productos de las etiquetas tan conocidas como exóticos, folclóricos y mágicos, que otra vez van a destruir y van a imposibilitar más o menos esta literatura heterogénea que ya antes he mencionado. Pues aquí en esta parte me gustaría hablar un poco sobre la proliferación del modelo que la profesora Ana Gallego Cuiñas en sus artículos, que otra vez os dejo en la bibliografía, habla sobre los motivos de cómo llegan a tener tantos no sé, accesos, modelos, diferentes programas. Pero lo que me interesa más es ver este sector hiperfragmentado paralelamente con una superproducción y el consumismo. Y en todo este contexto entendemos
los proyectos independientes de las editoriales como grupos que resisten en valores diferentes, que no pertenecen al mainstream y que yo los denomino aquí como proyectos de brújula, que van buscando y gracias a sus redes, la inmediatez de de estos proyectos, pueden encontrar voces y obras muy peculiares, muy interesantes, que obviamente pueden llegar al centro y pueden ser absorbidas, digamos, por editoriales más grandes. Pero aquí viene la otra pregunta, por ejemplo, el número del ISBN, que sirve para mantener esta diferencia entre margen y centro, ¿no? Porque pues también hay grupos y proyectos que rechazan la idea de utilizar los números de ISBN, por ejemplo, las ediciones cartoneras o los libros artesanales, etcétera. Claro, estos proyectos van a mover sobre todo en circuitos locales, como estos proyectos que acabo de mencionar, y también es una cuestión muy interesante cómo ven que el trabajo artesanal, porque el número de ISBN, perdón, supone, por ejemplo, la información sobre la disponibilidad del formato de algún tipo de calidad que el trabajo artesanal no siempre quiere pues, cumplir, ¿no? No es algo orientado a este consumismo. Y claro, estos proyectos no van a ser invisibles, sino van a ser invisibilizados por el poder y por el sistema, que al mismo tiempo yo creo que pueden tener un papel creativo muy importante. Y de aquí traigo el concepto de la piratería y de los piratas, ¿no? Y me refiero a Balázs Bodo, que investiga esta actividad de los piratas y llega a la conclusión que su actividad puede ser hasta fructífera e innovadora en diferentes comunidades, porque este concepto nace pues, más o menos en el siglo XVII, tras de una serie de cambios políticos y económicos, por ejemplo, también como un efecto de los descubrimientos, y a partir de este momento pues hay un fuerte control de la circulación de la información y crecen los privilegios de las imprentas y se ven cada vez más evidentes. También me parece muy interesante este lexema griego antiguo de piratas, ¿no? De pirates, que significa intentar, experimentar, arriesgar. Y obviamente aquí no quiero identificar la piratería con la actividad de estos editoriales, pero en la manera de existir y convivir o sea, sobrevivir en el marco del sistema, del poder, las estrategias son muy interesantes. Y nada, como un último punto, aunque me quedan unos minutos creo, pero simplemente un guiño a algunos puntos de mis investigaciones anteriores y actuales, cómo podemos volver compleja la escritura a través de la edición, ¿no? Y claro, ya conozco el proyecto EcoEdit de la Universidad de Granada, que es genial, y hay muchísimas editoriales más que podríamos mencionar. Aquí voy a tratar simplemente los temas que yo he visto anteriormente, por ejemplo, Eloísa Cartonera, cómo trata lo material y lo social, o Barba de Abejas y todo esto del trabajo artesanal, de escribir, traducir, distribuir, hasta imprimir. Y Mario Bellatín, que sí que es el protagonista de mi investigación del doctorado, que pues trata un poco en mi visión, utiliza el tema de editar y de edición como un acto performativo. Y claro, obviamente podríamos mencionar, creo, César Aira, y seguro conocéis otros escritores más que podrían pertenecer a esta categoría.
Pero como conclusión, pues es algo que la diversidad de los libros creo es algo que hace posible también la producción crítica y genera más y más diálogos y diálogos en un sentido más amplio de la palabra, y esta palabra quiere ser una palabra no homogeneizada. Y pues esa es mi bibliografía, si alguien si quiere consultarlo, y las fuentes de las fotos. Y muchísimas gracias por vuestra atención.